Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Fuera de la Caja con Macario Esquetino. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuche. Esta es la emisión número 95 de este podcast, ya son un montón. Y esta, como es una grabación impar, nos corresponde dedicarla a la coyuntura, que sigue siendo esencialmente un fenómeno económico inusitado. Que nadie prácticamente había visto en su vida. La vez anterior que ocurrió algo parecido en el mundo fue hace 90 y cachito años, casi 100, de manera pues que es muy difícil que alguien recuerde lo que ocurrió en aquella ocasión. Claro que tenemos estudios, libros, estadísticas que no son totalmente comparables a lo que vemos el día de hoy, en parte porque la causa de aquella gran depresión fue diferente y en parte porque ni siquiera se medían las variables económicas como lo hacemos hoy. Entonces no es tan fácil hacer comparaciones, pero pues es lo único que tenemos porque no habíamos visto una contracción económica a nivel mundial como la que tenemos hoy enfrente. Por ejemplo, Estados Unidos sufrió una caída en el número de personas ocupadas de prácticamente el 15%, es decir, uno de cada 6 estadounidenses dejó de trabajar durante el mes de abril. En mayo se recuperaron algunos de estos empleos y ha continuado esta recuperación, pero pues seguimos hablando de una caída en el número de puestos de trabajo disponibles en ese país de cerca del 12%, es decir, uno de cada 8 estadounidenses que tenía empleo en marzo hoy no lo tiene y ya son 3 meses. Aunque está enviando dinero el gobierno de Estados Unidos a las personas para que puedan sobrevivir durante este tiempo, de cualquier manera, bueno, pues es un golpe duro para muchísimas familias. Aquí en México la caída es distinta porque tenemos un mercado laboral diferente. Nosotros tenemos una ley laboral muy restrictiva, a la que no le hacen caso nadie, porque pues así somos en México, no le hacemos caso a la ley, pero la ley es dura. Y lo que dice es que una persona cuando se contrata obtiene automáticamente la prestación del servicio de salud y de la seguridad social, es decir, la pensión que va a otorgar el Instituto Mexicano del Seguro Social, que se financia a través de cuotas que pagan trabajadores y empresas y un cachito chiquito el gobierno. Esto, sin embargo, insisto, solo ocurre para aquellos que tienen un empleo formal, puesto que es restrictiva la ley, no todo mundo le hace caso y por eso más de la mitad de los mexicanos viven en la economía informal. Ahí no hay ni servicios de salud ni seguridad social, ni tampoco un pago de compensación por despido como sí lo hay en el mercado formal, de manera que el mercado mexicano es muy inflexible y por eso al dar el golpe a la economía mundial, México no pierde tantos empleos como Estados Unidos, y no solo eso, sino que lo hace de forma más lenta. Tuvimos una caída fuerte en abril, pero esta continuó en mayo y en junio, según dijo el presidente en su informe del 1 de julio, todavía en junio perdimos empleos. Esto significa que en lugar de tener una caída brusca y luego una pequeña recuperación como ocurre en Estados Unidos, lo que se tiene es una caída más lenta, pero que aún no llega al fondo. En la economía informal sí ocurre lo mismo que en Estados Unidos. Es una gran caída que ocurrió en abril y se perdieron prácticamente 11 millones de empleos en esta economía informal, y se recuperó un poquito durante mayo, y no dudo que en junio la recuperación sea significativa en este espacio, en la informalidad, en donde desafortunadamente las personas no tienen prestaciones de salud ni de seguridad social y además tienen ingresos notoriamente más bajos. Esto es resultado precisamente de la forma como nosotros manejamos nuestro mercado laboral. Los países que tienen leyes muy restrictivas en este ámbito
de la vida económica, suelen tener muchos problemas con el empleo, porque al defender el empleo, lo que usted produce es también desempleo. Es decir, es tan difícil para una empresa contratar a una persona que prefieren no hacerlo, y entonces tiene uno un montón de gente que no puede tener acceso al mercado laboral, y si no hay alguna forma de ingreso ofrecida por el Estado, pues se convierten en informales. Brasil es un caso parecido a nosotros, y en Europa, Italia y Francia son países que tienen el mismo problema, y por eso ellos tienen tasas de desempleo elevadísimas, 15-20%, que son en realidad un problema de informalidad. Bueno, pues esta diferencia en materia del manejo laboral hace difícil analizar qué es lo que podemos esperar hacia adelante, pero ya tenemos algunos datos del comportamiento de la economía de Estados Unidos y de México. Para Estados Unidos tenemos datos más oportunos en algunas cosas. Por ejemplo, ya sabemos que en la producción industrial también tuvieron una caída muy fuerte en abril, y en mayo es probable que la situación se haya parecido mucho. Si mejoraron fue en algunas áreas, pero en otras no. Ya para junio ya hay claridad de que la economía estadounidense está empezando a recuperarse, pero otra vez significa recuperarse del fondo, no llegar al nivel que tenían antes. No sabemos cuánto pueden tardar para eso, pero las estimaciones que hay de empresas y agencias que se dedican a ello hablan de que pues en todo el resto de este año y buena parte del próximo no se va a regresar al nivel previo al mes de abril, es decir, a antes de la pandemia. En el caso de México, los datos que tenemos son esencialmente del mes de abril. De mayo tenemos, por ejemplo, la balanza comercial, tenemos datos de turismo, es decir, de viajantes, pero poco más que eso. En materia de los datos de abril, se publicaron en esta semana el consumo y la inversión, que, insisto, para mayo serán prácticamente idénticos, y ya en junio pueden haber tenido alguna mejoría. Si mayo se parece a abril, como le digo, lo más probable es que tengamos una contracción del consumo de cerca del 20% durante el segundo trimestre del año, y la inversión tiene una caída muchísimo más fuerte, probablemente 35%. Esto lo que implica es que la caída del Producto Interno Bruto en México durante el segundo trimestre estará entre 20 y 24%. No recuerdo si lo habíamos comentado aquí, mi estimación para este segundo trimestre es que la contracción sería de 22%. Entonces, más o menos por ahí parecen ir las cosas, y la clave de esto es qué va a pasar después, porque mire usted, Estados Unidos se contrae en este mismo segundo trimestre, midiendo de la misma forma que México, 12, y nosotros, le digo, entre 20 y 24. Es decir, nuestra contracción es mucho más profunda que la estadounidense, en buena medida porque no hubo ningún programa de contención del gobierno para evitar que el golpe fuera completo, y tampoco tenemos un programa de reactivación económica, que en Estados Unidos se está continuando con el programa anterior, pero ya en la lógica de reactivación, y en muchos países europeos sí hay programas especiales para esto. Nosotros no tenemos nada otra vez. Entonces, la reactivación puede ser muy lenta en nuestro país. Si usted piensa que 12 millones de mexicanos perdieron su ingreso por completo en abril y mayo, y otros 6 millones perdieron probablemente la mitad de su ingreso, esto significa que el consumo de la población no se va a recuperar con facilidad. Ciertamente en abril y mayo no compramos porque nos quedamos encerrados. Entonces, pues pedía uno al súper o iba uno al súper, pero por abarrotes, por alimentos, cosas de higiene. Nadie anda comprando ropa, zapatos, accesorios o muebles, incluso se compran menos. Entonces, la reactivación de este consumo puede ser más o menos notoria en junio. La gente ya empezó a ir a comprar algunas cositas, pero no puede comprar mucho porque no tiene dinero. Este es el problema precisamente del golpe al empleo. Muchas personas no lo perciben porque no les pasó. Incluso hay quien le fue muy bien durante abril y mayo, quienes se dedican al comercio electrónico, a la paquetería, a la mensajería. Tuvieron muy buenos meses. Los que trabajan en economía digital no tuvieron mayor problema.
problema. Quienes se dedican a la educación superior en universidades privadas que pudieron moverse rápidamente a una educación remota, pues ahí seguimos. No fue exactamente lo mismo en otros niveles educativos, secundarias, primarias, es muchísimo más difícil hacer educación remota, ya no digamos en preprimaria o kinder, de forma que muchas de las personas que laboran en estos niveles educativos sí resintieron el golpe. Lo mismo ocurre en el sector público, pero ahí, bueno, pues nadie es despedido porque así es como funcionan las cosas. Entonces, todas estas personas, las que están en la economía digital, en el comercio electrónico, en paquetería y mensajería, les fue mejor. Los que están en educación y en el gobierno se mantienen más o menos igual, y el resto de la economía se viene abajo. Entonces, estamos hablando de que depende de dónde está usted, cómo está viendo las cosas. Y como estamos encerrados y salimos poquito, pues no vemos mucho y entonces no nos damos cuenta del tamaño de lo que tenemos enfrente. Pero esta es una crisis que nunca habíamos visto, ni siquiera en los peores momentos de 82, de 86, de 94, de 2001, de 2009. Nunca nos había tocado una caída de esta magnitud. Y pues hay que decirlo, tampoco habíamos tenido un gobierno tan insensible como el que tenemos hoy, de manera que lo que tenemos enfrente es una situación económica compleja, en donde vamos a estar viendo recuperaciones en países avanzados, digámoslo así, Estados Unidos, países europeos, que por la forma como ellos miden van a estar publicando como si crecieran. En realidad, lo que pasa es que comparan con el último mes o con el último trimestre, y como ese fue el punto más bajo, pues va a parecer que crecen. En realidad lo que hacen es reducir la caída, pero nosotros probablemente no logremos reducirla al mismo ritmo. Recuerde, si el consumo está desplomado y la inversión está peor todavía, lo único que queda para mover la economía es el gasto del gobierno y el sector externo. El gobierno mexicano no tiene dinero, como ya sabe usted, lo hemos platicado otras veces, no es un problema de esta administración, es un problema desde hace 50 años. Sí ha empeorado con esta administración, hay que decirlo, por la inexperiencia de muchos de los que están ahí y sus ideas extrañas, por los proyectos del presidente que han movido los pocos recursos disponibles al proyecto de Jóvenes Construyendo el Futuro, a los programas de becas que tienen la Secretaría del Bienestar y a obras como Dos Bocas y el Tren Maya. Y es todo lo que hay. De lo demás prácticamente no hay un centavo, y entonces pues no tienen dinero para ningún impulso a la reactivación económica. Recientemente la Secretaría de Economía empezó a otorgar créditos aprovechando que el Banco Interamericano de Desarrollo les abrió una línea por $1,000 millones que, bueno, en el mes de mayo se convirtieron en 20,000 millones de pesos que se colocaron, según dicen. No sabemos exactamente cómo eran, parece créditos a la palabra por 25,000 pesos cada uno. Sería más o menos 1 millón de créditos. Si eran a la palabra, pues los ha de haber recogido cualquiera. Entonces, pues, ojalá y les funcionen. Otros habrán ido a agarrar la lana para llevársela a su casa. No lo sé. La verdad es que no tenemos información con tanto detalle. Pero el dinero, pues, es muy pequeño comparado con el tamaño del problema que tiene la economía nacional en este momento. Entonces, no hay en esta perspectiva un camino en el cual pudiera uno decir, en el tercer trimestre vamos a tener una recuperación de la mitad de la caída anterior y luego en el cuarto trimestre ya estaremos cerca de como nos habíamos encontrado, pues digamos, en abril. No lo podemos decir. Es muy probable que la recuperación en México sea tan lenta que se parezca a lo que los economistas llaman una recesión con forma de L, es decir, como la letra L, baja uno y luego se queda uno abajito. Habrá un poco de crecimiento, pero nada significativo. Usted recordará que el presidente había hablado de crear 2 millones de empleos. Pues no tiene idea de lo que dice. México jamás ha creado 2 millones de empleos en un año, y menos lo va a hacer en en el que más bien ya perdimos 1,200,000. Entonces, bueno, pues el señor
que no le entiende mucho a esto, se pone a sumar créditos que dio el Infonavit y créditos de la Secretaría de Economía, y con eso dice que hay 1 millón o 2 millones, pero usted no le haga caso porque no tiene mucho sentido. Ni siquiera en la economía informal, me parece, va a ser posible regresar al nivel de ocupación que teníamos. Esto va a ser particularmente notorio entre jóvenes. La cantidad de jóvenes que van a quedar fuera del mercado laboral y ya fuera de la educación va a crecer de manera importante. Esto estima el Centro de Estudios Educativos y Sociales que dirige Miguel Sekeli. Ellos estiman un crecimiento significativo en el número de jóvenes que van a quedar sin espacio, que no son cubiertos por Jóvenes Construyendo el Futuro, que es un programa relativamente pequeño. Recuerde usted que estaban esperando, en el mejor de los casos, colocar 600, 700, 8,000 jóvenes a través de estos programas. Estamos hablando de varios millones ahora. Entonces no hay cómo. No tenemos ninguna otra fuente de crecimiento, y la apuesta que había hecho el presidente por Petróleos Mexicanos pues es una tragedia absoluta. Ahí se nos fue el dinero el año pasado. Pemex ha perdido, ya lo hemos comentado aquí, 1.3 billones de pesos, billones de los nuestros, de 12 ceros, durante el año pasado, otro poquito más en este año, y estas pérdidas, algunas son contables y no son realmente flujos de dinero, pero al menos ha habido 250,000 millones de pesos que el gobierno o le transfirió a Pemex o dejó de recibir de Pemex, y eso no hay cómo cubrirlo. Entonces se nos va quedando el gobierno sin recursos, no puede impulsar la economía y ya nada más nos queda el sector externo. Al respecto, ya en el mes de junio se empezó a reducir la caída de las exportaciones de autos, que es lo más importante para nosotros. Sigue habiendo una caída, pero ya es menor. La producción de automóviles en el mes de junio cae 30% comparado con el año anterior, con el mismo junio, pero de 2019. Y esto es una excelente noticia porque andábamos cayendo 90%. En cualquier otro momento una caída de 30% en la producción automotriz sería una tragedia nacional. Pero si venía usted de caer 90% en abril y mayo, un 30% en junio, pues se oye maravilloso. No sé en qué momento termine la recuperación de esta industria, no parece que sea pronto, porque los autos se producen para venderlos, y en Estados Unidos la venta de automóviles y vehículos ligeros trae una caída de 33%. En su peor momento en abril fue 50%, pero ahorita anda en promedio, los primeros 6 meses del año, 33% de caída. No van a vender tantos autos en Estados Unidos. Estamos hablando de que están 3,5 millones de autos abajo de lo que normalmente venden. Pues ya con eso ya no necesitan autos de parte de México, por ejemplo. Evidentemente esto varía mucho dependiendo del modelo, la marca, lo que usted quiera, pero esto significa decisiones de las empresas automotrices para administrar de la mejor manera sus inventarios y el tránsito a los autos híbridos y eléctricos que van a aparecer antes de lo que esperábamos. El tránsito hacia las energías renovables se ha acelerado con la pandemia, a diferencia de lo que muchas personas creían, y entonces creo que es probable que muchas empresas aprovechen estos meses que no se va a vender para iniciar la reconfiguración de su planta productiva rumbo al nuevo mercado. Entonces seguimos como habíamos estado platicando. México va a tener una contracción económica fuerte durante este año y no va a haber una recuperación significativa. Mi mejor estimación es que al término de este sexenio, si las cosas siguen como van, estaremos por debajo del volumen de Producto Interno Bruto que teníamos cuando el señor López Obrador ganó la presidencia, sin contar el crecimiento poblacional. Entonces, pues será el primer sexenio con crecimiento negativo. Ya veremos cuando esto ocurra. Mientras, vamos a seguir revisando cifras conforme aparecen y vamos a tratar de mantenernos en el mejor ánimo. Ya se me están ocurriendo algunas ideas para lo que viene después y creo que son buenas ideas en el sentido de que pueden ser útiles, aunque sean mías. Ahí se las voy a ir platicando porque ya esto me parece puede ser optimista. Entonces, pues
Dentro de 2 semanas podemos empezar un poco a equilibrar este pesimismo de los datos con el optimismo de algunas ideas para el futuro. Mientras, le agradezco como siempre que me haya escuchado. Para comunicarse conmigo, Macario MX en Twitter, @Macario MX, página electrónica www.macario.mx, correo macario@macario.mx. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Dixo presentó Fuera de la Caja, con Macario Esquetino. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia.